Alright, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra lectura aquí. Hoy vamos a hablar sobre los ARMS y por supuesto si son anabólicos sin efectos negativos. Los ARMS se han puesto súper popular en los últimos meses y años y nada, pues vale la pena hablar sobre ellos para crear un poco de conciencia en si deberían utilizarlos, si no, si de verdad son efectivos, si no tienen efectos negativos, pues de eso vamos a hablar acá. Por favor, quédate, que los primeros detalles de esta lectura van a ser un poco como que técnicos, pero después vamos prácticamente que a resumir todo esto en términos simples. Y antes de comenzar, por supuesto, quiero hacer dos comentarios. Uno es que yo no recomiendo el uso de ninguna de estas sustancias a ninguna persona. Y dos, es que las referencias científicas o de dónde prácticamente, en qué me baso para decir todo lo que voy a decir en la lectura, va a estar en la descripción del video. Allí pueden ver los estudios y echarle un vistazo si quieren, más o menos. Pero bueno, vamos a hablar sobre los ARMS. Los ARMS simplemente en inglés son Selective Androgen Receptor Modulators. ¿Y qué significa esto? Pues lo que son los ARMS, vamos a empezar, porque claro, siempre hay que empezar por lo fácil. Ahora, los ARMS simplemente son moduladores selectivos de los receptores de andrógenos y estos simplemente son una clase de compuestos terapéuticos que tienen propiedades similares a los agentes anabólicos, pero con propiedades androgénicas reducidas. Esta propiedad permite a los ARMS la ventaja de la especificidad del receptor de andrógenos y la selectividad de los tejidos. ¿Qué? ¿Me puedes hablar en chino tan rápido en el video? ¿Estás utilizando estos términos técnicos que yo no entiendo? Pues sí. ¿Qué significa esto? Se los pongo en una manera sencilla. Los SARMs simplemente son como misiles teledirigidos en términos de sustancias anabólicas. No actúan con la misma potencia en todos los tejidos del cuerpo y son selectivos. Cuando las personas se administran sustancias anabólicas tradicionales, ellas prácticamente que actúan en general. Los SARMs se dicen que son selectivos porque de alguna manera u otra están modificados para que puedan actuar en ciertos tejidos. Y pues esto lo hace bastante interesante, es que vemos al punto número 2. ¿Qué los hace tan especiales? Pues dan mucho de qué hablar y especialmente están en la boca de todo el mundo, no de todo el mundo, pero de las personas que practican culturismo especialmente o que quieren prácticamente que desarrollar su composición corporal, debido a que, uno, primero vamos a hablar de lo básico y es que el receptor de andrógenos juega un papel importante en la fisiología y patología de diversos tejidos y los receptores en general, especialmente bueno, en este caso estamos hablando del receptor de andrógenos, hormonas androgénicas son como digamos la testosterona, los receptores son como que candados que tú tienes en la superficie de tu célula y esos candados, por supuesto, tienen que ser abiertos con llaves específicas. En este caso, cuando esa llave en específica se une a ese candado y lo abre, esto, por supuesto, activa ciertas funciones dentro de la célula. En el caso de las personas que se administran, digamos, sustancias anabólicas tradicionales, puede activar el crecimiento de la masa muscular mediante la activación de la síntesis de proteínas, por ejemplo. Entonces, los receptores son prácticamente que candados que están en la superficie de las células y las hormonas son esas llaves que abren ese candado. Entonces, cuando las personas normalmente se administran sustancias anabólicas tradicionales, estas actúan en muchísimos candados en todo el cuerpo, mientras que los SARMs se dice que actúan en tejidos específicos, es decir, en candaditos específicos y no en general. Ahora, cuando las personas se administran las sustancias anabólicas tradicionales o los anabolizantes tradicionales, estos ofrecen los efectos anabólicos y los efectos androgénicos. Ellos no nada más ofrecen los efectos anabólicos en términos de crecimiento de tejido, el crecimiento de la masa muscular, sino también que vienen con los efectos androgénicos. Anabolismo hace referencia al crecimiento de tejidos y a los efectos androgénicos, perdón, hace referencia al desarrollo de las características masculinas, en este caso bien sea el crecimiento del vello facial, el agrandamiento de los órganos reproductivos como el pene, el grosor de la voz, el acné, etcétera. Todos esos son los efectos androgénicos. Entonces, la gran mayoría de las personas utiliza los anabolizantes tradicionales, como la testosterona, para obtener efectos de crecimiento de la masa muscular y en el mejor de los casos no quisiesen obtener todos estos efectos secundarios, especialmente digamos las chicas que se inyectan estas sustancias anabólicas, pues no quieren por supuesto que le crezca a lo mejor su parte allá abajo, no quiere que se le ponga la piel gruesa, no quiere que se le ponga o se le cambie la estructura de la mandíbula, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, debido a que interactúan en muchos tejidos, es decir, las sustancias anabólicas interactúan en muchos tejidos, en muchos candados alrededor del cuerpo, ellos estimulan tanto el crecimiento de la masa muscular,
pero también afectan, digamos, la glándula prostática, la función eréctil, tienen efectos secundarios no deseados como el daño hepático, desarrollo de tejido mamario y encogimiento del testículo en los hombres, y la profundización de la voz, crecimiento del vello en la cara, estómago, ciclos menstruales anormales en las mujeres, etcétera. Entonces, porque los anabolizantes tradicionales, ellos prácticamente que no nada más actúan en los músculos, sino que actúan en todos los tejidos en los que probablemente pueden actuar, que en este caso como en la próstata, en el cerebro, por eso algunas personas que utilizan estas sustancias también tienden a desarrollar problemas de ira, algunas personas depresión, algunas personas, qué sé yo, cierta irritabilidad. Entonces, ellos actúan en general. Ahora, la ventaja de los SARMs reside en el hecho de que no tienen una estructura esteroidea como las hormonas androgénicas. Cuando las personas se administran sustancias anabólicas tradicionales como la testosterona, estas normalmente son metabolizadas y esto lleva a ciertos metabolitos, o esto prácticamente que cuando las personas empiezan a metabolizar la testosterona, esto prácticamente que produce otras sustancias o otras hormonas que normalmente pueden afectarte también. En el caso de la testosterona, cuando las personas se la inyectan, digamos, ellas activan ciertas enzimas que van a convertir esa testosterona en estradiol, o en este caso en estrógeno, y en otra hormona que es derivada de la testosterona que se llama DHT. Y estas dos hormonas pueden causar ciertos efectos negativos, como en el caso de los hombres puede causar el crecimiento de las boobies, por eso algunas personas que se utilizan, especialmente hombres, sustancias anabólicas tradicionales, pues desarrollan como que ginecomastía, y la DHT es una hormona súper potente, más potente que la testosterona, y normalmente esto lleva a efectos secundarios en términos androgénicos, acné, piel grasosa, pérdida de pelo, etcétera. Entonces, cuando las personas se administran los esteroides tradicionales, ellos son metabolizados y son convertidos en estas sustancias que vienen con efectos negativos porque actúan en general. ¿Por qué? Porque prácticamente su estructura es esteroidea. Ahora, los SARMs no son metabolizados ni en estradiol ni en DHT y actúan en tejidos específicos como en los músculos y los huesos, y solo muy poco en la próstata y otros tejidos, o casi que ni actúan allí, ¿sabes? Entonces, aquí es donde está la magia de los ARMS. Si pudiésemos resumir todo esto de, qué sé yo, alguna manera que las personas pudiesen entenderlo un poco más fácil, ustedes que están viendo, sería así. ¿Qué los hace especiales? Es simplemente que los esteroides anabólicos androgénicos, los tradicionales como la testosterona, etcétera, son como esta metralleta, ¿sabes? Si tú quieres matar a una persona, y yo sé que esto es un ejemplo un poco extremo, pero si un soldado quiere matar a una persona, pues, y utiliza esta metralleta, tienes que parar muchísimas balas, a lo mejor puedes terminar matando a la persona, pero vas a terminar matando muchísimas otras personas que no tenían nada que ver con el problema. Entonces, cuando las personas utilizan sustancias anabólicas androgénicas tradicionales, ellas le dan o abren los candados en las células musculares, pero también en la próstata, pero también en otros tejidos que van a convertir esa testosterona que se inyectaron en estrógenos, que lo van a convertir en DHT, y ese DHT y ese estrógeno van a abrir otros candados para el desarrollo de las boobies y para lo mejor la pérdida del cabello, para lo mejor el engrosamiento de la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los individuos utilizan sustancias anabólicas tradicionales, ellos abren una gran cantidad de candados que vienen con una gran cantidad de efectos secundarios. Ahora, los SARMs se pudiese decir que son como esta Glock que está aquí, o esta pistola, con un láser y una mira. Y si bien es cierto que todavía puede que mates a una o dos personas, si fallas a la persona que quieres matar, pues tienes la probabilidad de apuntar a la persona, ¿sabes? De ser un poco más preciso. Entonces los SARMs, de alguna manera u otra, no son como los esteroides tradicionales que prácticamente tú disparas a lo loco y le das al músculo, le das a los huesos, le das a la próstata. Los ARMS son diseñados específicamente para darle al músculo y para darle al hueso, y muy poco a otros tejidos como la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta metralleta es muchísimo más potente, por supuesto. Las balas son muchísimo más grandes, a lo mejor la velocidad a la que es disparada esta bala es muchísimo más grande, el impacto que genera es muchísimo más grande, pero no es tan precisa. Ahora, los ARMS, esta bala a lo mejor no es tan potente como la de la ametralladora, pero son un poco más precisas. Entonces, esto es lo que hace especial a los ARMS, que son selectivos. Por eso se dicen que son moduladores selectivos, y es porque actúan en tejidos específicos como el hueso y los músculos, que es prácticamente lo que la gran mayoría de los usuarios de sustancias anabólicas tradicionales quieren. Ahora,
Suena maravilloso, ¿verdad? Voy a comprarme 30 cajas. Ya que me dijiste esto, no voy a ver el video, no me interesa más de lo que me digas, simplemente voy y voy a pedir 5 cajas en el internet que me las estoy pillando y ya las estoy viendo ahora. Pues seguramente también estás pensando, ya cállate y dime si me los tomo sí o no. Pues no es tan fácil, ya vamos a seguir hablando sobre este tema. Ahora, ¿es un nuevo descubrimiento? No, los SARMs simplemente se identificaron por primera vez en la década de los 90 como posibles ayudas terapéuticas para el tratamiento de una variedad de afecciones de salud que en ese momento dependía de los andrógenos exógenos. La gran mayoría de las personas que utilizan normalmente hoy en día sustancias para mejorar la composición corporal o las sustancias, perdón, que se utilizan hoy en día para mejorar la composición corporal, vienen prácticamente o fueron creadas para fines terapéuticos y las personas la utilizaron para esto. Por ejemplo, la testosterona se creó para ayudar a pacientes con cáncer, a pacientes a lo mejor con hipogonadismo, y las personas lo utilizaron simplemente para el desarrollo de la masa muscular, especialmente los culturistas. El clenbuterol fue desarrollado para tratar personas con asma o con bronquitis crónica. Las personas ahora lo utilizan para quemar grasa. Entonces, la ciencia, a pesar de que los culturistas dicen, no, eso de que la ciencia no me digas nada, pues resulta que los ha ayudado a llegar hasta donde están ahora. Pero bueno, eso no viene al caso. A medida que las personas envejecen, las personas pierden masa muscular y si esto continúa lo suficiente, se desarrolla sarcopenia o desgaste muscular como tal. Y los SARM pueden ser un tratamiento efectivo para estas condiciones, es decir, para la pérdida de masa muscular y otras condiciones como la osteoporosis, la caquexia por cáncer. Los pacientes con cáncer pierden mucha masa muscular y, por supuesto, la osteoporosis a medida que las personas envejecen, pues pierden cierta cantidad, en cierta densidad ósea. Entonces, como los SARMs son selectivos en los músculos, y en los huesos, pues esto puede ser una como que herramienta efectiva a la hora de tratar estas condiciones. Sin embargo, en términos científicos, a pesar de que se conocen desde los 90, todavía es algo nuevo, ya que todavía se están realizando estudios importantes sobre el tema, especialmente para probar su seguridad y efectividad. En la ciencia, si bien es cierto que uno ve como que 1990, uno dice, wow, casi 30 años, ¿cómo es que son súper nuevos? Pero bueno, cuando una droga se va a poner en el mercado y va a ser aprobada por las organizaciones pertinentes, esto no es como que, ah, sí, suena bonito, ya la voy a probar. No, tienen que realizarse primero estudios en el laboratorio normal, en células independientes o en células in vitro, o después a lo mejor tienen que ver cómo reaccionan ciertos animales a ciertas dosis y después aumentar las dosis y ver cómo reaccionan a ello, buscar los mecanismos fisiológicos o bioquímicos a través de los cuales funcionan este tipo de sustancias, luego probar este tipo de sustancias en seres humanos en dosis muy, muy bajas, luego otro tipo de sustancias en dosis muy, muy bajas otra vez, después un poquito más altas y así sucesivamente. Y esto lleva años y por supuesto todos estos estudios cuestan cierta cantidad de dinero y no es que se están produciendo como granos de arroz, porque a lo mejor hay otros, digamos, temas que son prioridad, como a lo mejor encontrar la cura del cáncer, que algunas personas pensarán que, bueno, la industria farmacéutica la está escondiendo, pero ya ese es un tema para otro video. Ahora, ¿qué tan efectivos son? Ya esto suena muy bonito. ¿Qué tan efectivos son los ARMS? Pues vamos a hablar sobre ello. Aunque hay miles de anécdotas en Internet, la gran mayoría de los estudios han sido realizados en animales, es decir, ratones, y muy poco en seres humanos, especialmente en seres humanos saludables. En Internet se ven esta cantidad de anécdotas, si tú pones como digamos transformaciones por SARMs en Google, te van a aparecer esta gran cantidad de anécdotas de transformaciones que a una persona que esté buscando utilizar este tipo de sustancia, lo primero que se le puede venir a la mente es, yo me voy a comprar esto. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre esto. Ahora, a las dosis que se han probado, los ARMS de primera generación inducen ganancias modestas en la masa corporal magra en voluntarios sanos, que no están cerca de las ganancias mucho mayores de masa muscular vistas con dosis suprafisiológica de testosterona. Es decir, en los estudios que se han realizado ahora, que son muy pocos en humanos y especialmente en humanos saludables, y cuando digo humanos saludables, pues personas que no tengan cáncer, personas que no tengan enfermedades cuya, qué sé yo, patología puede afectar la reacción de estas drogas, pues se ha visto que efectivamente los SARMs ocasionan cierta ganancia de masa muscular con muy pocos efectos negativos, especialmente no tan potentes como los efectos de la testosterona. Si lo tenemos que poner, y estuve revisando un estudio, y las ganancias moderadas, digamos, de 1 kilo, pues eso es lo que se ve 1 kilo, 1,5 kilos de los SARMs cuando se administran por periodos de 4 a 12 semanas,
Deben normalmente contratarse con las ganancias de 3 a 7 kilos en masa magra con dosis de 300 a 60 miligramos de testosterona. Es decir, son potentes, en este caso, perdón, sí, los SARMs funcionan, pero no son tan potentes como las testosteronas. Si vemos aquí, pues los estudios reportan que normalmente se gana un kilo y medio de masa magra, es decir, probablemente de masa muscular, en 4 o 12 semanas, pero en estudios también se reporta que en promedio, o en este caso en este rango, se puede ganar incluso 3 a 7 kilos de masa magra con 300 a 60 miligramos de testosterona. Entonces, esto quiere decir que sí funcionan, pero no son tan potentes como las sustancias anabólicas tradicionales. Ahora, ¿qué hay acerca de los efectos secundarios? ¿Vale la pena? Ya vamos a hablar de eso. Los ARMs son selectivos, pero aún así, uno debe entender, por supuesto, que cada beneficio tiene un precio y nuestra salud generalmente paga por ese precio. Los ARMs probablemente no son la excepción a esta, por supuesto, regla. Cuando alguien te está prometiendo un suplemento para mejorar la composición corporal, esto suena súper bonito, pero los que realmente funcionan probablemente vengan con ciertos efectos secundarios. A lo mejor no con efectos secundarios tan potentes como el administrarse sustancias anabólicas tradicionales como la testosterona, pero al final del día son efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Ahora, anabólicos sin efectos negativos, pues vamos a ver, bueno, siempre está el otro lado de la moneda. Se recuerda que algunas veces las compañías en las redes sociales van a decir, no, son los suplementos sin efectos negativos, anabólicos, etcétera, tómatelos, ya te los estoy vendiendo aquí. Pero bueno, hay que ver qué dice la ciencia y hay que ver qué dice una persona que no esté parcializada a vender ningún tipo de suplementos ni a recomendarlos. Y en este caso yo me voy a poner como una persona parcializada porque uno, yo no soy un científico que esté en un laboratorio tratando de venderte esto, ni dos, tampoco soy una persona que vende suplementos o que estoy como que patrocinado por una compañía que los venda ni tengo un código de descuento, por eso les pongo las cosas aquí tal como son. La administración de los SARMs normalmente es oral, es decir, son eliminados exclusivamente a través del metabolismo hepático, del hígado, y algunos estudios muestran que no hay efectos en la alteración de las enzimas hepáticas. Sin embargo, la gran mayoría apunta a que en ocasiones, la gran mayoría apunta a que ocasionan alteraciones en las enzimas hepáticas, perdón. Y sí, efectivamente, algunas personas van a tomar estudios y van a decir, no, un estudio muestra que los SARMs normalmente no llevan a la alteración de enzimas hepáticas. Y esto no es así del todo, porque si bien es cierto que hay un estudio donde no se ve este tipo de alteraciones, pues la vía de administración de los SARMs, independientemente de que la estructura molecular haya sido modificada para que no sean tan duros, digamos, en el hígado, pues de todas maneras son metabolizadas a través del metabolismo hepático y por supuesto en estudios también se ven que hay personas que por supuesto se ven afectadas por este tipo de cosas y se les aumentan o se les regulan prácticamente las enzimas hepáticas, lo cual puede apuntar a cierta hepatotoxicidad, lo cual por supuesto tiene que ser investigado en el futuro. Ahora, los estudios también muestran reducciones dependientes de la dosis en lipoproteínas de alta densidad. Y en este caso, mientras más alta la dosis, más reducción en el colesterol, entre comillas, bueno. Y si bien es cierto que esto del colesterol no es como que el HDL es bueno y el LDL es malo y así son las cosas, es un tema súper complejo, pero en general, si tú tienes un DHL bastante bajo o simplemente la administración de estas sustancias está cambiando tu perfil lípido, esto quiere decir que no nada más están interactuando con los músculos y los huesos como se hace creer que son tan selectivos. Esto quiere decir que estos productos, estas sustancias están interactuando a nivel global y no solamente están causando alteraciones en las enzimas hepáticas, sino también cambios en tu perfil lípido. Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta allí. En algunos estudios, un número de sujetos experimentaron aumentos en niveles de hemoglobina, coágulos de sangre o derrame cerebral. Y esto lo pongo aquí simplemente porque las personas que se administran sustancias anabólicas tradicionales prácticamente que experimentan un aumento en los niveles de hemoglobina, lo cual, por supuesto, si tú tienes más proteínas en la sangre y esto lo hace como que súper espesa, esto aumenta por supuesto las probabilidades de coágulos de sangre o que puede llevar a derrame cerebral. Lo repetí aquí 2 veces, fue un error y esto por supuesto te pone en riesgo de ciertas, qué sé yo, eventos cardiovasculares. En algunos estudios se muestra que algunos sujetos cuando se administran los SARMs pues llevan un aumento de hemoglobina. Ahora, también se ha observado una supresión dependiente de la dosis en los niveles de testosterona, con una depresión del nivel de testosterona libre vista solo en algunos sujetos. Es decir, si bien es cierto que en algunos estudios se ve que no afecta como que el eje, digamos de alguna manera u otra, la producción de testosterona endógena,
En algunos estudios sí se ha visto que hay una dosis dependiente. Mientras más alta la dosis, más alta la supresión de testosterona y dependiendo de los SARMs, porque cuando hablamos de los SARMs hay muchos tipos y hay muchos tipos que también están siendo investigados y están siendo desarrollados, entonces hay que tener mucho cuidado también y hay SARMs que pueden afectar como que hay SARMs que no pueden afectar este tipo o que no pueden afectar este tipo de producción de hormonas endógenas. Ahora, hay otros efectos adversos que se reportan, como los dolores de cabeza, mareo, náuseas. Es uno de prácticamente los efectos secundarios más vistos, aunque hay que tener en cuenta que estos efectos secundarios son en pacientes con cáncer, pacientes con patologías bastante complicadas. Ahora, el detalle de todo esto. Si bien es cierto que nosotros vemos esto y decimos, bueno, si bien es cierto, las sustancias anabólicas tradicionales son como superpotentes en términos de ganancia muscular y potentes en términos de efectos secundarios, los sanos parecen ser que no son tan potentes en términos de anabolismo, pero no tienen tantos efectos negativos. Ahora, hay que tener en cuenta, sí, los SARMs funcionan, pero unos son la mitad o menos de la mitad de potentes que los esteroides tradicionales. Es decir, cuando tú decides de cajón utilizar SARMs, tú tienes que tener en cuenta que nunca vas a ver los mismos resultados que si te estuviesen administrando sustancias anabólicas tradicionales. Uno, no son tan potentes, entonces, como las personas hacen creer que son, pero funcionan. Hasta los momentos se dice que funcionan. Ahora, la mayoría de los estudios son en animales y muy pocos en población humana. Los estudios mostrando beneficios de masa muscular son muy pocos y son en pacientes con cáncer y solo un par de estudios en sujetos sanos, que esta es otra de las limitaciones de todo esto. Cuando las personas dicen, no, estudios muestran que los SARMs, o cuando yo les acabo de comentar aquí, que muestran como que una ganancia de 1 a 1,5 kilos de masa muscular o de masa magra en 4, 12 semanas, dependiendo de la intervención del estudio, pues esto normalmente se ve en pacientes con cánceres, en pacientes con ciertas patologías y en sujetos sanos hay muy pocos estudios. Y la gran mayoría como tal, la data robusta que las personas utilizan para promocionar los SARMs son en animales y nosotros no podemos confiar que lo que pasa en animales probablemente pase en seres humanos, así que hay un indicio de que funcionan, pero nada más en personas con ciertas enfermedades o patologías como la caquexia por cáncer, como personas por enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos los efectos de los SARMs en esta población con los efectos en la población sano o en la población, digamos, de alguna manera otra saludable, especialmente en sujetos que se ejercitan con pesas. Ahora, en los estudios todavía se reportan efectos adversos y eso que los estudios son al corto plazo, todavía no se sabe de los efectos a largo plazo. La gran mayoría de los estudios son estudios de un máximo en promedio de 3 meses. Y, por supuesto, nosotros no podemos decir que porque en los estudios no se ven efectos adversos en 3 meses, pues los efectos a largo plazo van a ser los mismos, que no vas a ver muchos efectos secundarios. Y esto es una de las cosas por la cual yo no recomiendo y creo que ningún profesional serio recomienda los SARMs, no solamente porque no se sabe si en realidad son tan potentes como algunos estudios muestran en poblaciones especiales con ciertas patologías, sino que no se sabe absolutamente nada de los efectos secundarios a largo plazo. No ha habido un estudio a largo plazo que evalúe los efectos secundarios de los SARMs, ni mucho menos de todos los SARMs, porque una vez más hay diferentes tipos de SARMs y algunos tipos pueden causar efectos secundarios y otros tipos no. Entonces, no hay data como para decir que son seguros. De hecho, las organizaciones pertinentes no aprueban la venta de SARMs o el consumo de SARMs porque simplemente no están aptos para el consumo humano todavía debido a que no se ha investigado sus efectos secundarios a largo plazo. Sin embargo, muchas personas los están tomando todavía. Ahora, el detalle con todo esto también es que si bien es cierto que hay estudios, como les comenté, muy pocos estudios en población con sujetos sanos que todavía se ven los efectos en términos de ganancia de masa muscular, la gran mayoría de los estudios son patrocinados por las compañías que producen los SARMs o tienen intereses en encontrar efectos positivos. Y una vez más, no es que podemos ver estos estudios y decir, bueno, están patrocinados por la compañía que producen los SARMs o que tienen la patente de los SARMs, entonces por eso no sirven, pero simplemente hay que ver qué dicen otros laboratorios independientes, qué dicen otros estudios, y hasta la fecha yo no conozco ningún estudio que haya examinado los efectos del SARM y encuentre efectos positivos en términos de ganancia muscular en población sana que no sea patrocinado o que no sea prácticamente que financiado por una de estas empresas o por personas que tienen conflicto de interés con esas empresas. Entonces, no es que hay que desechar los datos de esos estudios, pero hay que prestarle atención porque si todos los efectos positivos casualmente son encontrados
cuando la empresa o simplemente la compañía que produce los SARMs o que tiene la patente le da dinero a los investigadores para que lo realicen, pues hay que ser un poco como que cuidadoso con la interpretación de estos resultados. Ahora, el gran detalle que yo considero aquí, las dosis utilizadas en los estudios rondan entre 0,1 miligramos a 3 miligramos, es decir, son dosis súper bajas al corto plazo y todavía se ven efectos adversos. Las dosis son entre 0,1 a 3 miligramos diarios. ¿Y por qué? Porque como no se sabe si son seguros, los estudios una vez más tienen que empezar administrando dosis súper bajas para ver cómo reaccionan ciertas personas y ver si efectivamente son seguros de consumir y después se van realizando estudios con dosis más altas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que me hago es, si las personas utilizan dosis, o en los estudios se ven dosis de 0,1 miligramos a 3 miligramos, y todavía se ven como que efectos secundarios al corto plazo, pues esto quiere decir que a lo mejor a largo plazo también estos efectos secundarios se ponen un poco más complicados o a lo mejor aumentan en su tamaño, aunque una vez más hacen falta más estudios, no se puede estar 100% seguro, pero esto es un dato bastante interesante. Y sí, los efectos adversos pueden ser menores, pero de esto no se está seguro, hace falta más estudios, una vez más. Si bien es cierto que los efectos secundarios o los efectos adversos de los SARMs son menores en términos de efectos secundarios o de magnitud, perdón, que los esteroides tradicionales, esteroides anabólicos tradicionales, pues todavía tienen efectos secundarios. Y no solamente eso, sino que hay como que alguna pista de que tienen efectos secundarios, pero no se sabe la magnitud. A lo mejor no son en la misma magnitud que los efectos secundarios que inducen la administración de sustancias anabólicas tradicionales. A lo mejor sí, no se sabe, pero por los momentos parecen ser, entre comillas, un poco más selectivos. Si bien es cierto que pueden atacar más la masa muscular y los huesos, sin embargo también tienen otros efectos secundarios que por supuesto se necesitan más estudios. Ahora, le vamos a resumir prácticamente que los efectos adversos, trastorno del sistema reproductivo, por ejemplo, hipogonadismo, hiperplasia de la próstata, efectos mínimos en el sistema reproductivo en el caso de la supresión de la testosterona endógena. Sin embargo, todavía se ve una reducción en niveles de testosterona libre. Se necesitan más estudios. No se sabe como tal si, por ejemplo, los SARMs va a llevar a la hiperplasia de la próstata. Probablemente no, pero lo que sí se sabe es que se ve una pequeña reducción, dependiendo del tipo de SARM, en los niveles de testosterona libre. Y esto quiere decir que, por supuesto, ciertos SARMs afectan el eje como tal y hay que tener cuidadillo. Pero, una vez más, ya más adelante sabremos qué tanto son esos efectos. Trastornos de conducta y agresividad que normalmente se ven con los efectos anabólicos tradicionales. Los SARMs tienen ciertos indicios de una posible alteración en las enzimas hepáticas, pero hasta ahora no se han estudiado efectos en términos de trastorno de conducta y agresividad. Se necesitan más estudios. Como les comenté, en ciencia estas sustancias son súper nuevas y no se han hecho estudios prácticamente que en ninguno de estos efectos secundarios. Así que hasta los momentos no se reporta ningún efecto secundario porque no se han realizado suficientes estudios. Trastorno del sistema cardíaco, efectos secundarios dermatólogos, acné, etc. Ciertos indicios, los SARMs apuntan a ciertos indicios de una posible alteración en los niveles de hemoglobina. Sin embargo, nada más esto ocurre en ciertos sujetos, en estudios particulares, y no se puede decir, por supuesto, que a lo mejor esto se va a exacerbar en el transcurso del tiempo. Hacen falta más estudios. Acné y cosas así, probablemente no, porque como no tienes estructuras esteroideas, a lo mejor no se pueden convertir en metabolitos activos como la DHT. Así que la ventaja que pueden tener los SARMs es que a lo mejor no pueden causar acné o no pueden causar alopecia. Sin embargo, se necesitan una vez más estudios porque no se sabe nada acerca de esto. Ginecomastia y signos feminizantes en hombres, alopecia, probablemente muy pocos efectos en este aspecto. Una vez más, como no son metabolizados en estradiol o en estrógeno o en DHT, los signos feminizantes en hombres o los signos como que en este caso masculinos en mujeres probablemente son muy pocos probables. Sin embargo, hay que hacer más estudios, no se sabe nada acerca de esto. Entonces, si vemos los efectos negativos, sí, puede que de alguna manera u otra tenga alguna ventaja, pero no se sabe al 100% y hay que tener en cuenta que si bien es cierto que estos cambios estructurales son como que efectos negativos en términos de estéticos, pues los cambios más importantes son en términos de salud, que son el daño hepático, los trastornos de conducta de agresividad,
en este caso la supresión de la testosterona endógena, y los estudios actuales apuntan a que sí tienen ciertos efectos en ese aspecto. Entonces, hay que poner en la balanza qué prefieres, efectos secundarios todavía en términos de salud y ningún efecto en términos estructurales como a lo mejor, qué sé yo, la voz más gruesa en chicas, el aumento del clítoris, etcétera, o la alopecia en hombres. Pues ya cada quien depende, decidirá qué quiere hacer con su vida, pero es para poner las cosas en perspectiva. Lo peor de todo, y aquí vamos con el detalle de todo esto, los SARMs se vendían en internet antes de que se publicaran sus fórmulas patentadas. Es decir, cuando tú compras un SARM en internet, tu oportunidad de obtenerlos o de obtener lo que dice en el etiquetado como tal no es grande en este momento. Es decir, cuando las personas, qué sé yo, desarrollan este tipo de SARMs, por supuesto, ellos la desarrollan a través de fórmulas. Estas fórmulas tienen que ser patentadas, como en el caso de las compañías que producen estos estudios, y luego a lo mejor son, por supuesto, digamos, divulgadas al aire público o al público, y otras compañías empiezan a producir este tipo de SARMs. Ahora, antes que las fórmulas fuesen divulgadas, ya muchas compañías estaban vendiendo los SARMs, y es decir, que prácticamente se estaban vendiendo SARMs que no tenían ningún tipo de sustancia consideradas como SARMs. Así que la oportunidad de que tú obtengas SARMs cuando tratas de comprarlos son, qué sé yo, un 50 un 50. De hecho, hay un estudio que se hizo un análisis, de 44 productos vendidos a través del internet como SARMs, creo que fue un estudio del 2017, creo, 2018, el año pasado, no me acuerdo muy bien, y reveló que solo el 52% de los productos, de esos 44 productos, solo el 52% contenía SARMs y otro 39% contenía otro medicamento no aprobado. Es decir, bien sea contenía otra sustancia que normalmente no era SARM, pero una sustancia anabólica, lo cual te puede traer efectos negativos y tú no lo sabes. Además, el 25% de los productos contenía sustancias que no figuraban en la etiqueta. Es decir, ni siquiera te ponía en la etiqueta que contenía algo, pero lo contenía, y el 9% no contenía una sustancia activa, es decir, un placebo, y el 59% contenía cantidades de sustancias que diferían de la etiqueta. Es decir, si el SARM te decía que tenía 10 miligramos, probablemente tenía a lo mejor 2 miligramos o tenía 3 miligramos. Entonces, este estudio comprobó lo que le acabo de decir en el punto número uno. Como estaban vendiendo todo esto muchísimo antes de que las fórmulas fueran publicadas, pues probablemente cuando tú compras SARMs estás obteniendo todo menos SARMs o estás obteniendo muy pocas cantidades, y una vez más puedes que estés perdiendo el dinero, que esta es una de las cosas a lo cual puede llevar estas anécdotas que se ven en el internet. Si tú compras un SARM, tú puedes decir, no, los SARMs son los que me están haciendo los resultados, o son los que me dieron los resultados que vi. No, probablemente el SARM tenía testosterona, como cualquier otra testosterona o otro anabólico oral, que a lo mejor es diseñado para ingesta oral, y tú estabas viendo resultados debido a la ingesta de sustancias anabólicas tradicionales. Simplemente la etiqueta te decía SARM y tú pensabas que te estabas tomando un SARM. Entonces, ese es otro detalle. La otra cosa es que incluso si no tiene este tipo de sustancias, el simple hecho de que tú te lo estés tomando, a lo mejor te va a llevar a entrenar más duro, a lo mejor te va a llevar a ponerte un poco más pilas con tu dieta, lo cual se va a traducir en resultados en el transcurso del tiempo. Y tú le atribuyes el resultado a los productos cuando realmente simplemente es el producto de tu dedicación. ¿Cómo sabemos esto? Pues hay un estudio que se publicó hace muchísimo tiempo, donde tomaron dos grupos. A un grupo, lo tomaron dos grupos por una rutina de entrenamiento, creo que se hizo por 11 semanas. El grupo realizó una rutina de entrenamiento por 11 semanas, y a la semana número 7 se le dijo a los dos grupos que el grupo que se desempeñara mejor le iban a dar sustancias anabólicas tradicionales en forma oral, pero en realidad los investigadores le iban a dar una sustancia placebo, es decir, una pastilla de azúcar que no tenía ningún anabólico. Pues después de las 7 semanas, el grupo que ganó en términos de desempeño se le empezó a dar cápsulas de placebo diciéndole que eran sustancias anabólicas tradicionales, y en solo 4 semanas ganaron una cantidad desproporcional de peso en la sentadilla, ganaron fuerza muchísimo más que habían ganado en 7 semanas. Fue una locura las ganancias que experimentaron este tipo de sujetos simplemente por el hecho de pensar que estaban tomando sustancias anabólicas. Entonces, cuando las personas compran este producto en las redes sociales, en el internet, perdón, y piensan que están tomando algo que probablemente no se están tomando porque, como les comenté, se han hecho evaluaciones y la gran mayoría de productos no contienen lo que dice que contienen, pues esto los lleva a entrenar más duro, a pegarse con su dieta, y prácticamente ven resultados por placebo, o incluso están tomando verdaderas sustancias anabólicas y ni cuenta se dan. Ahora, el detalle importante también,
Las dosis utilizadas en los estudios rondan entre 0,5, como les comenté, y 3 miligramos. Actualmente se reportan usos de hasta 75 miligramos por día. Esto es un uso abusivo, excesivo. Esto es algo prácticamente que es desproporcional. 30 veces, 50 veces, 10 veces más la dosis de lo que normalmente se utiliza en los estudios. Y una vez más, en los estudios utilizando 3 miligramos al día, ya se ven pequeños efectos secundarios. Imagínate si una persona se está administrando 75 miligramos por día. Ahora, estos 75 miligramos son casos extremos, pero incluso si una persona se está administrando 20 miligramos al día, es prácticamente que 6, 7 veces, 8 veces más la dosis de lo que normalmente se administran en estudios y probablemente esto va a llevar efectos secundarios, pensando que los SARMs son súper selectivos y cosas así. Estas personas a lo mejor no se hacen analíticas, no chequean su salud y después, por supuesto, se pueden arrepentir de ciertas decisiones que tomaron. Así que la dosis que se utiliza hoy en día es bastante abusiva y no se sabe mucho de los efectos secundarios. Ahora, son riesgosos de usar porque no han sido aprobados para el uso humano, todavía están siendo investigados, mucho menos a las dosis que se usan hoy en día. Como les comenté, es riesgoso porque uno, no sabes qué estás comprando, dos, no sabes si realmente incluso se están poniendo esta sustancia que bien sea por condiciones médicas que tú tienes o cuestiones genéticas, puede interactuar de forma negativa y te puede llevar a unos resultados que a lo mejor tú no estabas esperando. Y dos, si las agencias encargadas de aprobar este tipo de drogas no lo han aprobado, quiere decir es porque no están seguros de que no sean súper seguras de consumir o que sean súper seguras para el uso humano y por ende vale la pena esperar. Sin embargo, hay muchísimas personas pues que todavía lo están utilizando. Y recuerda, en las redes sociales siempre se comentan las maravillas, las catástrofes no se comentan. Tú nunca vas a escuchar los familiares de alguien diciendo, uy, esta persona murió porque está inyectando sustancias anabólicas. No, una vez te mueres por bien sea cualquier causa y no nada más sustancias anabólicas, pues te pinta como un ángel, nunca fue culpa de nada, era una buena persona, etcétera. Ahora, probablemente eres una buena persona, pero probablemente también estas personas fallecieron o tuvieron ciertos efectos súper graves debido al uso de esta sustancia que lamentablemente no son reportados porque la gran mayoría reporta las maravillas, ¿sabes? Me crecieron los bíceps, ahora tengo abdominales. Ahora, ¿vale la pena utilizarlos? Pues así es como yo lo veo. Yo lo veo de la siguiente manera. Imagínate que tú piensas robar un banco y se te presentan las siguientes dos opciones. Uno, tú puedes robar 10 millones de euros, pero te van a dar un disparo en el brazo y la opción de un botiquín médico para lidiar con esa herida. Es decir, digamos que tú vas a robar 10 millones de euros, que es bastante dinero, estás seguro, casi seguro que te van a dar un disparo en el brazo, pero por supuesto vas a tener un botiquín para lidiar con ese disparo y a lo mejor las probabilidades de que sobrevivas son más del 90%. Esto es prácticamente lo que yo veo en términos de sustancias anabólicas tradicionales. Tú vas a robar muchísimo dinero, tú vas a obtener efectos secundarios, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de lidiar con esos efectos secundarios comprándote protectores hepáticos, yendo al médico, haciéndote tus analíticas constantemente. Entonces, uno, está robando bastante dinero, es decir, estás administrándote la sustancia potente que te va a hacer ganar la masa muscular que quieres y perder la grasa que quieres, pero al mismo tiempo pues te va a venir con efectos secundarios porque una vez más las cosas no son unicornios y arcoíris, pero al mismo tiempo tienes la opción de cuidarte, de hacer de que el uso de esta sustancia sea lo más seguro posible dentro de lo que cabe. Ahora, yo veo los ARMS como la siguiente situación. Tú vas a robar 1 millón de euros y puede que te den un tiro. No, puede. Hay más probabilidades de que te lo den, pero no se te garantiza nada. Entonces, uno, los ARMS son menos potentes porque ya se ha comprobado en estudios, pero puede que te causen de alguna manera u otra los mismos efectos secundarios de los esteroides en términos de parámetros analíticos, no necesariamente de alopecia, etcétera, sino de salud como tal, no efectos estéticos, sino de salud. Puede o puede que no, pero hay más probabilidades de que te causen esos efectos secundarios. Entonces, tú estás arriesgando robar 1 millón de euros por prácticamente los mismos efectos secundarios o incluso un poquito menor, en lugar de un tiro en el brazo, pues un disparo en un dedo, pero estás obteniendo prácticamente que 9 veces menos los beneficios. En cambio, pudiese robar 10 millones de euros, obtener ese disparo en el brazo, recuperarte y irte a tu casa con el botiquín. Entonces, yo veo los ARMS como este segundo caso. Si tú eres serio acerca de la ganancia de masa muscular, de la pérdida de grasa, no sé qué, pues con los ARMS prácticamente que estás obteniendo muy, muy bajos beneficios a un costo muy, muy alto, que puede ser, pero al momento no se sabe. Mientras que con los esteroides lo que tú sí sabes es que son potentes, que vas a obtener altos resultados y que vienen con efectos secundarios que vas a tener que lidiar con ellos,
pero los puedes manejar con, por supuesto, haciéndote analíticas, con un médico, tratando de tomar protectores hepáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como yo lo veo. Si tú estás pensando en utilizar estas sustancias, trata de pensar en este escenario. Yo prácticamente que escogería la primera opción. Yo no sé tú, cada persona por supuesto escoge lo que mejor le parezca, pero yo escogería esta, caballo. Más dinero, tomo mis efectos secundarios en caso de que me fuese a administrar, que nunca los he utilizado. Y si los utilizo, pues ya se lo comentaré a ustedes para crear conciencia, pero no los he utilizado. Pero si lo quisiera utilizar, yo me voy con mis 10 millones de euros, es decir, mi testosterona, 600 miligramos a la semana, 300 miligramos, no sé qué. Obtengo mis efectos secundarios, pero voy a mi médico y por supuesto me hago mis analíticas, me tomo lo que me tengo que tomar para evitar los efectos secundarios, en lugar de irme a robar 1 millón de euros, tomarme unos ARMS, que primero no sé si de verdad son billetes verdaderos, porque este es el otro detalle, que estos millones de euros puede que sean 500.000 euros, como puede que sea 800.000, como pueden que sean 10.000 euros, porque cuando compras el SARM no sabes si realmente estás comprando SARM. Entonces está el problema de que no sabes si realmente también vas a obtener el millón de euros. Y el otro caso es que igual te pueden dar un tiro, puede que el tiro sea en el dedo, pero igual es un tiro, o pueden que no te lo den, pero hay más probabilidades de que te lo den. Es decir, las probabilidades de los efectos secundarios están allí y hay más probabilidades de que te den efectos secundarios en términos de salud de que no, pero no se garantiza nada. Entonces yo escogería la opción número uno y bueno, así los dejo y le dejo este resumen de los ARMS y cada quien toma su decisión. Suenan tentadores, sin embargo hay que esperar por más estudios, tanto en sus efectos anabólicos como en sus efectos negativos. Y así cerramos esta lectura sobre los ARMS, que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.